La última vez que dormí en mi propia cama fue hace 3 semanas. Hoy duermo en el sofá del garaje convertido en cuarto de lavado. Mi nuera, Daniela, duerme en mi habitación matrimonial, en las sábanas que yo bordé a mano hace 30 años. Y lo peor de todo es que mi propio hijo, Sebastián, me dijo que yo debería estar agradecida de que todavía me permiten quedarme en mi propia casa. Pero antes de contarte cómo llegué a este punto, déjame decirte algo importante. Si hay alguien viendo esto que esté pasando por una situación parecida, donde sientes que estás perdiendo tu hogar, tu dignidad, tu lugar en tu propia familia, quiero que sepas que no estás solo. Y lo que te voy a contar hoy puede que te dé las fuerzas que necesitas para recuperar lo que es tuyo. Ahora sí, déjame llevarte al principio de esta pesadilla. Mi nombre es Beatriz Solís, tengo 68 años y hasta hace 6 meses era la dueña absoluta de una hermosa casa colonial en el centro de Oaxaca. Una casa que compré con el dinero de mi herencia cuando mi madre falleció hace 40 años. Una casa donde crié a mi único hijo, Sebastián, después de que su padre nos abandonara cuando el niño apenas tenía 3 años. Cada teja de ese techo, cada azulejo de esos patios, cada planta de ese jardín interior lleva mi sudor, mi amor, mi historia. Durante 40 años, esa casa fue mi santuario. Trabajé como maestra de primaria toda mi vida, con un sueldo que apenas alcanzaba, pero siempre mantuve mi hogar impecable. Renuncié a viajes, a lujos, a tener una pareja estable, todo para asegurarme de que Sebastián tuviera lo mejor. Pagué su universidad, lo apoyé cuando decidió estudiar arquitectura en Guadalajara, celebré cuando conoció a Daniela hace 4 años durante un congreso profesional. Daniela parecía perfecta en ese entonces. 32 años, arquitecta exitosa, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Venía de una familia acomodada de Monterrey. Hablaba 3 idiomas, había viajado por medio mundo. Cuando Sebastián me la presentó, pensé que mi hijo había tenido más suerte que yo en el amor. Finalmente encontró a alguien digno de él, alguien que lo valoraba. Qué equivocada estaba. La boda fue hace 2 años, una ceremonia elegante que ellos pagaron casi completamente. Yo aporté lo que pude, que honestamente no fue mucho comparado con lo que gastaron los padres de Daniela. Recuerdo que durante la recepción, la madre de Daniela, una mujer llamada Patricia con más cirugías plásticas que años de matrimonio feliz, me miró con lástima cuando mencioné mi profesión. Ah, maestra de escuela pública, había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué noble! Sebastián nos contó que lo criaste sola. Debe haber sido muy difícil. Difícil. Esa palabra no alcanzaba a describir las noches sin dormir, los trabajos extra los fines de semana, las comidas donde yo comía menos para que mi hijo pudiera comer más. Pero lo hice con amor, siempre con amor. Después de la boda, Sebastián y Daniela se mudaron a un departamento moderno en una zona nueva de Oaxaca. Yo los visitaba ocasionalmente, siempre llevando comida casera que sabía que a mi hijo le gustaba. Daniela aceptaba mis platillos con una cortesía fría, aunque más de una vez la escuché quejarse con Sebastián de que mi mole era demasiado tradicional o que mis tamales eran muy pesados. Pero yo lo dejaba pasar. Los recién casados necesitan su espacio, me decía. Está ajustándose a nuestra cultura, a nuestra comida. Dale tiempo. El cambio comenzó hace 8 meses. Sebastián apareció en mi casa un domingo por la tarde, sin Daniela, lo cual ya era extraño. Tenía ojeras profundas y una expresión que no le había visto desde que era adolescente y sacó malas calificaciones por primera vez. Mamá, dijo sentándose en el sofá de la sala, el mismo sofá donde yo lo amamanté de bebé, donde le leí cuentos de niño, donde conversamos sobre sus sueños de joven. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Problemas en el matrimonio? ¿Enfermedad? ¿Dinero? ¿Qué pasa, hijo? Pregunté sentándome a su lado, tomando su mano como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Daniela y yo hemos estado pensando, comenzó sin mirarme directamente a los ojos, y creemos que sería mejor para todos si nos mudáramos contigo. Por un segundo, sentí una oleada de alegría. ¿Mi hijo quería volver a casa? ¿Volver a vivir bajo el mismo techo? Pero esa alegría duró exactamente 3 segundos, hasta que él continuó hablando. El departamento que rentamos es muy caro, mamá. Y con la crisis económica, nuestros proyectos de arquitectura se han reducido.
Estamos gastando más de la mitad de nuestros ingresos solo en renta y servicios. Pero esta casa, gesticuló alrededor. Esta casa es enorme. 4 recámaras, 2 baños completos, ese patio hermoso. Tú sola aquí es un desperdicio de espacio. La palabra desperdicio me golpeó como una bofetada. Mi casa, mi santuario durante 40 años, era un desperdicio. Además, continuó Sebastián, todavía sin mirarme a los ojos, señal de que algo más venía. ¿Te estás haciendo mayor, mamá? Daniela y yo hemos notado que a veces olvidas cosas, que te cansas más rápido. No es seguro que estés sola. Si vivimos aquí, podemos cuidarte, asegurarnos de que estés bien. Ahí estaba. La justificación disfrazada de preocupación filial. Yo tenía 68 años, sí, pero estaba perfectamente sana. Caminaba 5 kilómetros diarios, hacía yoga 3 veces por semana, mi mente estaba tan aguda como siempre. Pero mi hijo estaba pintando un cuadro de una anciana senil que necesitaba supervisión. No sé, Sebastián, respondí cuidadosamente, sintiendo que algo no encajaba en todo esto. Me gusta mi independencia. Y ustedes dos son jóvenes, necesitan su privacidad. Por favor, mamá, dijo él finalmente mirándome, y había algo en sus ojos que me hizo ceder. Desesperación, tal vez. O vergüenza. Solo por un tiempo, hasta que las cosas mejoren económicamente. Un año máximo. Y así, como una tonta, una madre ciega de amor por su hijo, acepté. La mudanza ocurrió 2 semanas después. Llegaron con un camión lleno de muebles modernos, cajas y cajas de cosas que yo no sabía que poseían. Daniela dirigía a los cargadores con la precisión de un general militar, indicando exactamente dónde colocar cada pieza. Este sofá irá en la sala, decía, señalando mi viejo sofá familiar. Ese puede ir al garaje o donarlo. Ese sofá tiene 40 años de historia, protesté débilmente. Exactamente, respondió Daniela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 40 años. Es tiempo de modernizar, Beatriz. Fue la primera vez que no me llamó suegra o doña Beatriz. Solo Beatriz, como si fuéramos amigas casuales en lugar de familia. Los primeros días fueron una adaptación incómoda. Yo intentaba mantener mis rutinas, levantándome temprano para hacer el desayuno como siempre hacía. Pero Daniela había tomado control de la cocina, reorganizando todos mis gabinetes, moviendo mis ollas y sartenes que conocía con los ojos cerrados después de 4 décadas. Beatriz, me decía con esa paciencia exagerada que se usa con niños pequeños, ahora que somos 3, necesitamos un sistema más eficiente. Tus cosas estaban muy desordenadas. Desordenadas. Mis cosas, en mi cocina, en mi casa, estaban desordenadas. Pero me mordí la lengua. Solo será un año, me repetía como un mantra. Solo un año. El primer mes fue soportable. Yo me mantenía en mi habitación la mayor parte del tiempo, saliendo solo para comer o ver televisión. Daniela había establecido horarios de uso para la sala, diciendo que Sebastián necesitaba el espacio silencioso para trabajar en sus proyectos por las noches. El segundo mes, las cosas escalaron. Beatriz, anunció Daniela una mañana durante el desayuno, con Sebastián sentado a su lado mirando su teléfono y evitando mi mirada. Sebastián y yo hemos estado hablando. Necesitamos convertir una de las habitaciones en oficina. Tu cuarto es el más grande, así que pensamos que sería perfecto. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Mi habitación? Bueno, técnicamente solo necesitas una cama, respondió Daniela con esa lógica fría que empezaba a conocer demasiado bien. La habitación de atrás es más pequeña, pero suficiente para ti. Nosotros necesitamos espacio para 2 escritorios, una mesa de dibujo, almacenamiento para planos. Tu habitación tiene mejor luz natural. Sebastián, me giré hacia mi hijo, buscando alguna señal del niño que crié, del hombre que pensé que era. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Él finalmente levantó la vista de su teléfono. Mamá, es solo un cuarto. No es para tanto. Y como dijo Daniela, tú no necesitas tanto espacio. Esa noche lloré mientras empacaba 40 años de mi vida en cajas. Mi ropa, mis libros, las fotos de Sebastián en cada etapa de su crecimiento.
Los muñecos que él me regalaba de niño en el Día de las Madres, hechos con palitos de paleta y limpiapipas. Las cartas que me escribió cuando estaba en la universidad. Todo empacado y trasladado a un cuarto que era un tercio del tamaño de mi habitación matrimonial. Y lo peor llegó cuando, 2 días después, escuché a Daniela redecorar lo que había sido mi habitación. Entraron muebles nuevos, computadoras, lámparas modernas. Borraron cada rastro de ese espacio que había sido mi refugio durante 40 años. Pero aguanté. Solo unos meses más, me decía. Pronto se irán y todo volverá a la normalidad. Qué ingenua fui. El tercer mes trajo más cambios. Daniela decidió que el jardín interior, mi orgullo y alegría con sus bugambilias que yo había cuidado durante décadas, necesitaba ser modernizado. Contrató a un jardinero sin consultarme y mandó a cortar la mayoría de mis plantas, reemplazándolas con diseño minimalista de piedras y suculentas. Cuando protesté, Daniela suspiró dramáticamente. Beatriz, tus plantas estaban invadiendo todo. Esto es mucho más elegante y requiere menos mantenimiento. A tu edad, no deberías estar agachándote tanto para cuidar un jardín. A mi edad, como si tener 68 años me convirtiera en inválida. Esa noche, parada en el patio mirando los restos de mis bugambilias en bolsas de basura, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se despertó. Una rabia fría, calculada, que nunca había sentido antes. Y fue en ese momento, mirando la destrucción de algo que amaba, que tomé una decisión. No iba a ser víctima en mi propia casa. No iba a permitir que me echaran del hogar que construí con mis propias manos y mi propio dinero. Si Daniela quería jugar sucio, yo le iba a enseñar que una maestra de escuela pública que crió sola a un hijo tiene más trucos bajo la manga de lo que ella jamás imaginaría. Esa fue la noche en que comencé a planear mi jugada. Una jugada que cambiaría todo. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. La mañana después de ver mis bugambilias en bolsas de basura, desperté con una claridad mental que no había tenido en meses. Me levanté a las 5 de la mañana, como había hecho durante 40 años de ser maestra, y en lugar de quedarme en la cama lamentándome, me vestí y salí a caminar. Pero no fue una caminata común. Tenía un destino específico. La notaría pública del licenciado Ramírez estaba a 15 cuadras de mi casa. Don Fermín Ramírez había sido el abogado que me ayudó con todos los trámites cuando compré la casa hace 4 décadas. Ahora estaba semi-retirado, pero su hijo, también abogado, había tomado el negocio familiar. Llegué justo cuando estaban abriendo la oficina. Doña Beatriz, me saludó el joven Ramírez con sorpresa. Qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito ver las escrituras de mi casa, dije directamente. No tenía tiempo para rodeos. Y necesito saber exactamente cuáles son mis derechos como propietaria. Si él notó la urgencia en mi voz, tuvo la delicadeza de no comentarlo. Me condujo a su oficina y sacó mi expediente de los archivos. Mientras él buscaba, yo observaba las paredes llenas de títulos y certificaciones. Esto era serio. Esto era real. Esto era mi contraataque. Aquí está, dijo colocando los documentos ante mí. La casa está registrada completamente a su nombre. Usted es la única propietaria legal. ¿Hay algún problema? Respiré profundo. Mi hijo y su esposa se mudaron conmigo hace 3 meses. Dijeron que sería temporal, pero están haciendo cambios en la casa sin mi permiso. Cambios grandes. Temo que estén intentando apoderarse de mi propiedad. El licenciado Ramírez se reclinó en su silla, sus dedos unidos formando un triángulo mientras me estudiaba con ojos profesionales. ¿Han intentado que usted firme algún documento? Poderes notariales, testamentos, algo así. No todavía, admití. Pero Daniela, mi nuera, está siempre sugiriendo que debería poner mis cosas en orden. Dice que a mi edad es irresponsable no tener todo legalizado. A su edad, repitió el licenciado con un tono que sugería que había visto este tipo de casos antes. Doña Beatriz, usted tiene 68 años y por lo que veo está perfectamente lúcida. No necesita poner nada en orden todavía. Y si lo hace, debe ser con extremo cuidado. Pasamos la siguiente hora revisando opciones. El licenciado me explicó sobre las tácticas comunes que algunas personas usan para despojar a adultos mayores de sus propiedades.
Me habló de casos donde familiares convencen a sus parientes de firmar poderes solo por precaución, que luego son usados para vender propiedades sin consentimiento. Me contó de situaciones donde adultos mayores son declarados incompetentes mentalmente por familiares codiciosos. Cada palabra que decía encendía más mi determinación. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, pregunté finalmente. Primero, no firme absolutamente nada sin consultarme a mí o a otro abogado de confianza, advirtió. Segundo, documente todo. Si hacen cambios en su casa sin permiso, tome fotos, guarde recibos si los encuentra, mantenga un registro escrito. Tercero, considere hacer un testamento claro ahora, mientras no hay presión, estableciendo exactamente sus deseos. Eso hará más difícil que alguien lo dispute después. Salí de esa oficina con un plan. Bueno, el inicio de un plan. Y con algo más importante, la confirmación de que mis sospechas no eran paranoia de una vieja, sino una amenaza real que necesitaba enfrentar. Cuando regresé a casa, eran apenas las 8 de la mañana. Sebastián ya se había ido a una reunión con un cliente, pero Daniela estaba en la cocina, tomando su café orgánico especial que costaba 3 veces más que el café normal y que guardaba en su gabinete exclusivo. «Buenos días, Beatriz», dijo sin levantar la vista de su celular. «¿Saliste temprano?» «Salí a caminar», respondí con toda la naturalidad que pude. «El médico dice que es bueno para mi circulación». Murmuró ella, todavía enfocada en su pantalla. Luego, como si acabara de recordar algo, levantó la vista. «Ah, por cierto, necesito que firmes esto». Mi corazón se detuvo. Sacó una carpeta del gabinete junto al refrigerador y extrajo varios papeles. Los colocó frente a mí en la mesa. «¿Qué es?», pregunté, sin tocar los documentos, recordando la advertencia del licenciado Ramírez. «Solo un poder notarial simple», respondió Daniela con esa sonrisa que había aprendido a desconfiar. «Sebastián y yo pensamos que sería prudente que tuviéramos autorización para manejar asuntos de la casa en caso de que tú no pudieras. Ya sabes, por si te enfermaras o algo así. Es solo por precaución». Ahí estaba. Exactamente lo que el licenciado me había advertido esa misma mañana. «No puedo firmar algo sin leerlo completamente», dije con calma, tomando los papeles. «Déjame llevarlo a mi cuarto y revisarlo con cuidado». Vi un destello de irritación cruzar su rostro antes de que recompusiera su expresión. «Beatriz, es un documento estándar. Cualquiera lo firmaría sin tanto drama». «Bueno, yo no soy cualquiera», respondí firmemente, una nueva fortaleza en mi voz que incluso me sorprendió a mí misma. «Es mi propiedad y mi nombre. Necesito tiempo para leerlo». «Como quieras», dijo Daniela con un suspiro exagerado. «Pero es urgente. El notario tiene cita disponible solo hasta mañana». «Urgente». Claro que era urgente para ella. Llevé los documentos a mi pequeño cuarto y cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban mientras leía. No era abogada, pero incluso yo podía entender las palabras clave: poder amplio y suficiente, facultad para vender, disponer de bienes muebles e inmuebles. Si firmaba eso, Daniela y Sebastián podrían vender mi casa sin mi consentimiento. Tomé fotos de cada página con mi celular viejo pero funcional. Luego las guardé en la nube, algo que mi vecina joven me había enseñado a hacer hace unos meses. Después, escondí los documentos originales en el fondo de mi closet, dentro de una caja de zapatos que contenía cartas viejas de mi madre. Cuando salí de mi cuarto 2 horas después, Daniela estaba aspirando la sala con movimientos bruscos que delataban su frustración. «¿Ya leíste el documento, supongo?», dijo apagando la aspiradora. «Sí», respondí calmadamente. «Y he decidido que no lo voy a firmar». El cambio en su expresión fue instantáneo. La máscara de nuera preocupada se cayó, reemplazada por algo frío y calculador. «¿Perdón?» «No voy a firmar un poder que les da derecho de vender mi casa», dije claramente. «Si quieren hacer algo legal respecto a esta propiedad, tendrán que consultarme directamente». «Esto es ridículo», escupió Daniela, olvidando completamente el tono dulce que usualmente empleaba. «Solo intentamos ayudarte, protegerte, y tú nos pagas con desconfianza». «Si realmente quisieran ayudarme», respondí sintiendo mi propia rabia burbujeando, «no habrían destruido mi jardín sin preguntarme».
No me habrían quitado mi habitación. No estarían tratando de engañarme para que firme documentos que me despojan de mi propiedad. Por un momento pensé que iba a explotar. Su cara se puso roja, sus manos se cerraron en puños. Pero luego, con un esfuerzo visible, se controló. «Espera a que Sebastián llegue a casa», dijo con voz temblorosa de rabia contenida. «Vamos a tener una conversación familiar sobre tu actitud». Y así lo hizo. Cuando Sebastián llegó esa tarde, Daniela ya había preparado el terreno. Lo interceptó antes de que pudiera siquiera saludarme, susurrándole al oído en el pasillo. Yo podía escuchar fragmentos desde la cocina, irrazonable, paranoica, tal vez algo mental. «Mamá», llamó Sebastián entrando a la cocina con expresión severa. «Necesitamos hablar». Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas de mi vida. Mi hijo, el bebé que amamanté, el niño al que le enseñé a leer, el joven al que apoyé en cada sueño, estaba parado frente a mí acusándome de ser desagradecida, paranoica, difícil. «Solo intentamos cuidarte», decía con un tono que usarías con un niño terco. Y tú lo interpretas como un ataque. Daniela tiene razón, tal vez necesitas ver a un doctor. A tu edad, a veces la mente empieza a jugar trucos. Los siguientes 3 días fueron un curso intensivo en convertirme en detective de mi propia vida. Cada mañana me levantaba a las 5, antes que ellos, y revisaba silenciosamente la casa buscando evidencia de sus verdaderas intenciones. Y créeme, la encontré. En el estudio que solía ser mi habitación, mientras ellos dormían, descubrí una carpeta escondida en el cajón inferior del escritorio nuevo de Daniela. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Avalúos de la casa de 3 agencias inmobiliarias diferentes, todas fechadas en los últimos 2 meses. El valor estimado era de 4,2 millones de pesos. Mi pequeña casa colonial, que compré por casi nada hacía 4 décadas, ahora valía una fortuna gracias al auge turístico de Oaxaca. Pero eso no fue lo peor. También había impresiones de correos electrónicos entre Daniela y un desarrollador inmobiliario de Monterrey. En ellos, Daniela describía la casa en detalle, mencionaba que pronto estaría disponible para venta y negociaba comisiones del 10% por facilitar la transacción. Los correos databan de hace 5 meses, 2 meses antes de que me pidieran mudarse conmigo. Esto había sido planeado desde el principio. Todo, cada palabra dulce, cada sonrisa falsa, cada solo queremos cuidarte, había sido una mentira calculada desde el primer día. Tomé fotos de cada documento con manos temblorosas. No de rabia, aunque eso definitivamente estaba ahí, sino de algo más profundo. Traición. El tipo de traición que solo puede venir de las personas que más amas. Y luego encontré algo que me rompió aún más. Una carta, escrita a mano por Sebastián, que parecía ser un borrador que nunca envió. Estaba dirigida a mí. «Mamá», decía con esa caligrafía que yo le enseñé cuando tenía 6 años. «Sé que esto te dolerá, pero Daniela y yo necesitamos empezar nuestra propia vida. La casa vale mucho dinero que podría asegurarnos un futuro. Tú siempre dijiste que sacrificaste todo por mí. Ahora es mi turno de pensar en mí mismo. Encontraremos un lugar pequeño para ti, tal vez un asilo bonito donde puedas estar con gente de tu edad. Por favor, entiende que esto no es personal». No es personal. Robarle la casa a tu madre no es personal. Guardé esa carta. No con las otras evidencias, sino en mi bolsillo, junto a mi corazón destrozado. Porque necesitaba ese recordatorio físico de cuán lejos había caído mi hijo de los valores que intenté inculcarle. Esa mañana, cuando Daniela bajó a desayunar con su yoga pants de marca y su actitud de superioridad, yo estaba preparando huevos revueltos como si nada hubiera pasado. «Buenos días, Beatriz», dijo con esa voz cantarina falsa. «Qué raro verte despierta tan temprano últimamente». «¿Todo bien?» «Todo perfecto», respondí sirviéndole un plato. «He estado durmiendo mejor últimamente. Claridad mental, supongo». Vi un destello de preocupación cruzar su rostro. Claridad mental no era lo que ella quería oír de alguien que planeaba declarar senil. «Hablando de eso», continuó ella con calculada casualidad, «Sebastián y yo hemos estado pensando. Tal vez sería bueno que vieras a un doctor para un chequeo general. Ya sabes, a tu edad es importante estar al tanto de todo». «Qué considerada»,
respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. De hecho, ya tengo cita con mi médico la próxima semana. Chequeo completo, incluyendo evaluación cognitiva. Quiero asegurarme de que todo está funcionando perfectamente bien. La expresión de Daniela fue invaluable. Sorpresa, luego pánico mal disimulado, luego una recuperación forzada. «Oh, qué bien», murmuró. «¿Con cuál doctor?» «El doctor Mendoza en el Hospital General», mentí suavemente. En realidad tenía cita, pero era con el doctor Salazar, un geriatra recomendado por el licenciado Ramírez, que entendía exactamente qué tipo de evaluación necesitaba, una que documentara mi perfecta salud mental y física para uso legal futuro. Vi las ruedas girando en la cabeza de Daniela. Si yo obtenía una evaluación médica legítima declarándome competente, su plan de declararme senil se complicaba enormemente. «Tal vez deberías esperar», sugirió ella rápidamente. «Sebastián mencionó que tiene una colega, psiquiatra excelente, que podría hacer la evaluación en casa, más cómodo para ti». Ahí estaba, la psiquiatra amiga que mencionó en su conversación grabada. «No es necesario», respondí con firmeza. «Ya está todo arreglado». Esa tarde, cuando ambos salieron supuestamente a reuniones de trabajo, aproveché para hacer algo que había estado posponiendo. Llamé a mi hermana Teresa. Teresa vivía en Ciudad de México, era 5 años menor que yo, y habíamos tenido una relación distante en los últimos años. Principalmente porque ella nunca aprobó como malcría a Sebastián, según sus palabras. Irónico, considerando que ahora ella tenía razón de formas que nunca imaginó. «Beatriz», contestó sorprendida. «Hace meses que no hablamos». «Lo sé, y lo siento», dije sintiendo lágrimas quemar mis ojos. «Teresa, necesito tu ayuda. Creo que estoy en problemas». Le conté todo. Cada detalle de los últimos 3 meses, las conversaciones grabadas, los documentos que encontré, los planes de declararme incompetente. Teresa escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas aclaratorias. «Ese desgraciado», siseó finalmente. «Siempre supe que lo había sobreprotegido, pero nunca pensé que llegaría a esto. ¿Qué necesitas que haga?» «Necesito testigos», respondí. «Necesito que alguien más que no sea yo pueda declarar que estoy mentalmente competente, que ellos me están manipulando. Y necesito apoyo emocional. Teresa, mi hijo me está traicionando y no sé si puedo manejarlo sola». «Voy para allá este fin de semana», dijo sin dudar. «Y voy a traer a mi esposo Rodrigo. Él es contador, puede ayudar a revisar si han estado manipulando tus finanzas también». Esa posibilidad no se me había ocurrido. «¿Crees que...?» «Beatriz, si están dispuestos a robarte la casa, no me sorprendería que ya hubieran empezado a desviar tu pensión de jubilación», dijo Teresa con pragmatismo duro. «Revisa tus cuentas bancarias. Ahora». Después de colgar, me senté frente a la computadora de la biblioteca pública, donde había ido para tener privacidad. Accedí a mi cuenta bancaria en línea, algo que raramente hacía porque confiaba en los estados de cuenta mensuales que Sebastián había insistido en recoger del correo por mí en los últimos meses. Mi corazón se hundió cuando vi los números. Mi pensión de jubilación se depositaba automáticamente el primer día de cada mes. Debería haber unos 65,000 pesos acumulados de los últimos meses, ya que mis gastos eran mínimos y siempre fui ahorrativa. Había 8,000 pesos. Temblando, revisé el historial de transacciones. Transferencias semanales a una cuenta que no reconocía. Retiros en cajeros automáticos que yo nunca hice. Pagos a tiendas departamentales donde yo nunca compré. Habían estado robando mi dinero mensualmente desde que se mudaron. Imprimí todo, cada estado de cuenta, cada transacción sospechosa. La bibliotecaria me miró con preocupación cuando vio lágrimas rodando por mis mejillas mientras alimentaba más monedas a la impresora. «¿Está bien, señora Beatriz?», preguntó suavemente. Ella había sido alumna mía hace 30 años. «No, Lupita», respondí honestamente. «Pero voy a estarlo». Cuando regresé a casa esa tarde, Daniela y Sebastián estaban en la sala, tensos, claramente esperándome. «Necesitamos hablar», anunció Daniela con una firmeza que no había mostrado antes. La máscara de nuera dulce definitivamente había caído.
Por supuesto, respondí dejando mi bolso en la mesa del recibidor. Dentro estaban todas las impresiones bancarias, pero ellos no lo sabían. Hemos decidido, comenzó Sebastián sin mirarme a los ojos, que esta situación de vivienda no está funcionando. Hay demasiado conflicto, demasiada tensión. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Me estaban echando? ¿De mi propia casa? Entonces, pensamos que lo mejor sería que tú te mudaras, continuó él como si estuviera anunciando el clima. Temporalmente, por supuesto. Solo hasta que todos tengamos espacio para respirar. Ahí estaba. El movimiento obvio que no vi venir por estar enfocada en los documentos de incompetencia y los planes de venta. ¿Mudarme? Repetí lentamente. ¿De mi casa? Es solo que tu energía negativa está afectando nuestro matrimonio, intervino Daniela con falsa compasión. Y con tu edad y tu estado mental reciente, pensamos que estarías más cómoda en un lugar con gente que pueda cuidarte profesionalmente. ¿Estado mental reciente? Alcé una ceja. Mi estado mental está perfectamente bien. Beatriz, has estado paranoica, acusándonos de cosas horribles, dijo Daniela con un suspiro exagerado. Negándote a firmar documentos simples, espiándonos, murmurando sola en tu cuarto. Sebastián y yo estamos preocupados. Así que esta era su estrategia. Construir una narrativa de que yo era la loca, la problemática, la que necesitaba ser removida. Ya encontramos un lugar perfecto, añadió Sebastián rápidamente, finalmente sacando un folleto de su bolsillo. Casa de reposo Valle Dorado. Muy bonito, jardines, actividades para adultos mayores. Visitamos el lugar la semana pasada. Tomé el folleto con manos que ya no temblaban. Había pasado el punto del miedo. Ahora estaba en territorio de fría determinación. ¿Visitaron asilos para mí sin mi conocimiento? Pregunté con voz peligrosamente tranquila. No es un asilo, mamá. Sebastián tuvo la audacia de sonar ofendido. Es una residencia asistida de lujo. Que cuesta 15,000 pesos mensuales, leí del folleto. Curiosamente, casi exactamente lo que es mi pensión mensual. Es una coincidencia, dijo Daniela, pero sus ojos decían otra cosa. Y ahí fue cuando lo entendí completamente. El plan entero. Me sacarían de la casa con la excusa de cuidado especializado, usarían mi pensión completa para pagar el asilo dejándome sin recursos para luchar legalmente, y luego procederían a vender mi casa sin obstrucción. Simple, elegante, despiadado. No voy a ir a ningún asilo, declaré devolviendo el folleto. No estamos pidiendo permiso, respondió Daniela con frialdad. Ya hablamos con la administración del Valle Dorado. Hay un lugar disponible a partir del próximo mes. Es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O solo para ustedes dos? Repliqué sintiendo mi propia rabia finalmente burbujear a la superficie. ¿Cuándo exactamente planeaban contarme que habían estado robando mi pensión durante meses? El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián palideció. Daniela se puso rígida. No sé de qué hablas, mintió Daniela rápidamente. Hablo de las transferencias mensuales de mi cuenta a la tuya, dije sacando los estados de cuenta impresos de mi bolso. Hablo de los retiros que yo nunca hice. Hablo de los 57,000 pesos que han desaparecido de mis ahorros en los últimos 3 meses. Mamá, tartamudeó Sebastián, eso era para gastos de la casa, para mejoras. Mejoras que yo nunca autoricé. Mi voz subió finalmente. ¿Con dinero que robaron de mi cuenta? ¿Saben que eso es fraude? ¿Saben que podrían ir a prisión? Nadie va a ir a prisión, escupió Daniela poniéndose de pie. Porque tú no tienes forma de probarlo. Esos retiros tienen tu firma. Firma falsificada, contraataqué. Y tengo a un perito calígrafo listo para testificarlo. No tenía tal cosa todavía, pero por la forma en que sus caras se pusieron blancas, funcionó como farol. Esto es ridículo. Daniela cambió de táctica. Sebastián, tu madre claramente está teniendo un episodio paranoico. Llama al doctor Vega. El doctor Vega. La psiquiatra amiga. No lo hagas, Sebastián, dije con voz firme. Porque si hacen una sola llamada más intentando declararme incompetente, voy a ir directamente a la policía con toda la evidencia que he recopilado.
Los avalúos inmobiliarios que escondiste, Daniela. Los correos con desarrolladores planeando la venta de mi casa. Las conversaciones grabadas donde discuten declararme senil. Todo. El color se drenó completamente de sus rostros. ¿Me grabaste?, susurró Daniela, no como pregunta sino como constatación horrorizada. Grabé cada conversación incriminatoria de los últimos 5 días, confirmé. Y copias están guardadas en múltiples lugares seguros. Si algo me pasa, si misteriosamente me enfermo o tengo un accidente o de repente termino internada en algún lugar, esas grabaciones van directamente a las autoridades. Sebastián se dejó caer en el sofá, la cabeza entre sus manos. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude qué? Exploté finalmente. ¿Cómo pude defender mi propia casa? ¿Cómo pude protegerme de mi propio hijo que está conspirando para robarme todo lo que tengo? La pregunta, Sebastián, es cómo pudiste tú. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día mientras planeabas destruirme? Y ahí, en la sala de mi propia casa, bajo la mirada de mi hijo y su esposa parasitaria, tracé mi línea en la arena. Esto es lo que va a pasar, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Tienen 2 semanas para encontrar otro lugar y mudarse. Cada peso que robaron de mi cuenta será devuelto o presentaré cargos criminales. Y después de que se vayan, mi abogado se asegurará de que nunca más puedan acercarse a mi propiedad o mis finanzas. No puedes echarnos, protestó Daniela débilmente. Tenemos derechos, hemos vivido aquí meses, modificamos la casa. Modificaciones no autorizadas que constituyen daño a propiedad privada, interrumpí. Otra cosa que mi abogado está muy feliz de discutir en corte si es necesario. 2 semanas. Ni un día más. Salí de esa sala con mi cabeza en alto, dejándolos en shock. Cuando cerré la puerta de mi pequeño cuarto, finalmente dejé que las lágrimas cayeran. No de debilidad o miedo, sino de alivio mezclado con tristeza infinita. Había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y lo que no sabían es que yo tenía más aliados y más planes de los que imaginaban. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Esa noche no dormí, pero no por miedo. Esta vez fue por planificación estratégica. Me senté en mi pequeña cama con un cuaderno nuevo y comencé a hacer listas. Listas de aliados, listas de evidencias, listas de movimientos que debía hacer antes de que ellos contraatacaran. Porque sabía que lo harían. Y no me equivoqué. A las 3 de la madrugada escuché voces urgentes viniendo de su habitación. Se estaban peleando, algo que nunca habían hecho tan abiertamente antes. Presioné mi oreja contra la pared. «¿Esto es tu culpa?», siseaba Daniela con veneno en su voz. «Te dije que tu madre era más lista de lo que parecía, pero no, tú insististe en que era solo una viejita inofensiva». «¿Mi culpa?», Sebastián replicó con rabia. «Tú fuiste quien dejó todos esos documentos en tu escritorio donde ella pudo encontrarlos. Tú fuiste quien sugirió el plan de incompetencia mental que ahora nos puede meter en problemas legales». «No nos puede probar nada». Daniela sonaba menos segura ahora. «Las grabaciones probablemente son inadmisibles en corte. Y los retiros bancarios, podemos argumentar que nos dio permiso verbal. Rodrigo llega este fin de semana», oí que Sebastián dejaba escapar un gemido. «El esposo de mi tía Teresa. Es contador forense. Si él revisa las finanzas, vamos a estar acabados». Mi hermana. Bendita Teresa. Ni siquiera había llegado y ya estaban asustados. «Entonces necesitamos acelerar el plan». La voz de Daniela se volvió más calculadora. «Mañana voy a hablar con mi padre. Él conoce gente, abogados corporativos agresivos. Podemos contrademandar, alegando que ella nos debe dinero por las mejoras a la casa, por cuidados que le proporcionamos. Convertirla a ella en la mala». «No sé, Daniela». Sebastián sonaba derrotado. Vi su cara hoy. Nunca la había visto así. Realmente la lastimamos. «Ay, por favor». El desprecio en la voz de Daniela era palpable. «Ahora te vas a poner sentimental. Tu madre tiene una casa de millones de pesos sentándose ahí desperdiciada. Nosotros apenas podemos pagar nuestras deudas de tarjetas. ¿Quién es más importante, Sebastián? ¿Tu mami o tu esposa?» El silencio que siguió me dolió más que cualquier palabra. Mi hijo estaba eligiendo.
y tenía miedo de saber qué elegiría. Mi esposa, dijo finalmente, y mi corazón se rompió un poco más. Pero tiene que haber una forma de hacer esto sin destruirla completamente. La única forma es que ella firme la casa voluntariamente, respondió Daniela. O que la saquemos por incompetencia. No hay término medio. Al día siguiente, actué como si no hubiera oído nada. Me levanté temprano, hice mi caminata habitual, pero esta vez fui directamente a la oficina del licenciado Ramírez. Doña Beatriz me saludó con preocupación al ver mi cara. ¿Qué pasó? Le conté todo lo que había descubierto en las últimas 24 horas. Mostré las fotos de los documentos, reproduje las grabaciones, presenté los estados de cuenta bancarios. El licenciado Ramírez escuchó todo con expresión cada vez más seria. Esto es más grave de lo que pensé, dijo finalmente. No solo es fraude financiero, sino conspiración para cometer fraude inmobiliario. Su nuera claramente premeditó todo desde antes de mudarse. ¿Qué puedo hacer legalmente? Pregunté, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Varias cosas, comenzó él, sacando una libreta legal. Primero, presentar una denuncia penal por el robo del dinero de su pensión. Segundo, iniciar un proceso de desalojo formal que respaldará su exigencia de que se vayan en 2 semanas. Tercero, obtener una orden de protección que les prohíba realizar cualquier transacción relacionada con su propiedad. Una orden de protección contra mi propio hijo. La idea me dolía físicamente. Es la única forma de asegurar que no puedan seguir manipulando sus bienes mientras aún están en la casa, explicó el licenciado con suavidad. Sé que es doloroso, pero es necesario. Firmé los papeles con mano temblorosa. Cada firma se sentía como una traición a la maternidad, pero también como un acto de supervivencia. Hay algo más, agregó el licenciado Ramírez. Mencionó que la familia de su nuera es acomodada y tiene contactos legales. Debemos anticipar que van a contraatacar, posiblemente con alegaciones de que usted les debe dinero o incluso que los está difamando. ¿Cómo me protejo de eso? Documentación, respondió simplemente. Cada interacción de ahora en adelante debe ser documentada. Mantenga un diario detallado. Grabe conversaciones cuando sea legal hacerlo. Guarde recibos de todo. Si la acusan de algo, tendrá un registro completo para refutarlo. Salí de su oficina sintiéndome simultáneamente empoderada y exhausta. Tenía un plan legal en marcha, pero emocionalmente estaba destrozada. Este era mi hijo. El bebé que cargué durante 9 meses. El niño cuyas pesadillas alejaba. El joven cuyos sueños apoyé incondicionalmente. Y ahora estaba en guerra contra él. En el camino de regreso, me detuve en un café pequeño que solía frecuentar cuando Sebastián era niño. La dueña, doña Margarita, todavía estaba ahí, ahora con 70 y tantos años, pero igual de aguda. «Beatriz», exclamó al verme. «Hace meses que no vienes. Siéntate, siéntate. Te ves terrible, mi amor. ¿Qué pasa?» Y ahí, en ese café lleno de recuerdos de tiempos más felices, me derrumbé. Le conté todo a doña Margarita mientras ella me servía té y me agarraba las manos con sus dedos arrugados pero fuertes. «Ay, mija», suspiró ella cuando terminé. «Los hijos a veces rompen más corazones que cualquier amante. Pero escúchame bien. No te sientas culpable por defenderte. Tú no lo traicionaste. Él te traicionó a ti primero». «Pero soy su madre», sollozaba. «Se supone que las madres perdonan todo, que sacrifican todo». «Las madres también son personas», respondió doña Margarita con firmeza. «Y las personas tienen derecho a protegerse. Tu hijo es un adulto que tomó decisiones adultas. Ahora debe enfrentar consecuencias adultas. Eso no te hace mala madre. Te hace humana». Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Cuando salí de ese café 1 hora después, mi resolución estaba renovada. El viernes llegó mi hermana Teresa con su esposo Rodrigo. Los abracé en la entrada de mi casa con lágrimas de alivio. No estaba sola en esto. Tenía familia que me apoyaba. Sebastián y Daniela estaban visiblemente incómodos con su presencia. Teresa no se anduvo con rodeos. «Así que ustedes son los que están intentando robarle la casa a mi hermana», dijo apenas entrando, su voz cortante como cuchillo. «Qué lindo gesto familiar». «Tía Teresa»,
comenzó Sebastián, no es lo que parece. No me llames tía, lo interrumpió ella. Los tíos son para sobrinos que tienen decencia. Tú eres un extraño que resultó ser un ladrón. La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con tijera. Rodrigo, más diplomático que Teresa pero igual de firme, habló con voz tranquila. Sebastián, Daniela, soy contador forense. Mi especialidad es rastrear fraude financiero. Tu madre me ha dado permiso para revisar todas sus cuentas y transacciones de los últimos 6 meses. Si ustedes quieren facilitar este proceso devolviendo voluntariamente el dinero que tomaron, las cosas pueden resolverse más suavemente. Si no, ¿nos están amenazando? Daniela se puso de pie indignada. Esto es acoso. Voy a llamar a mi padre. Él tiene abogados que... Dámalos, la desafió Teresa. Me encantaría que este caso llegara a corte. Imagina los titulares. Arquitecta de familia adinerada y su esposo conspiran para robar casa de maestra jubilada de 68 años. Tu familia de Monterrey estaría orgullosísima. Daniela palideció. Claramente no había considerado el aspecto de relaciones públicas de todo esto. Necesitamos tiempo para pensar, dijo Sebastián rápidamente. Esto se salió de control. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. No hay acuerdo, respondí con voz clara. Ya les di los términos. 2 semanas para irse. Devolución completa del dinero robado. Eso no es negociable. Esa noche, con Teresa y Rodrigo en la habitación de huéspedes y Daniela y Sebastián encerrados en lo que solía ser mi habitación, finalmente me sentí capaz de respirar. Estábamos en la cocina, Teresa preparando chocolate caliente como hacía cuando éramos niñas. ¿Cómo llegó a esto? Murmuré mirando mi taza. ¿Cómo mi hijo se convirtió en esto? Teresa se sentó a mi lado, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. No es tu culpa, Betty. Tú lo criaste bien. Él tomó sus propias decisiones. Malas decisiones, pero suyas. Ella lo cambió, dije con convicción. Daniela lo manipuló. Tal vez, concedió Teresa. Pero él eligió dejarla. Él eligió continuar incluso cuando sus planes se volvieron criminales. En algún punto, Sebastián dejó de ser víctima y se convirtió en cómplice. Rodrigo entró en la cocina con su laptop. Beatriz, necesitas ver esto. Me mostró su pantalla. Había rastreado no solo los retiros de mi cuenta, sino también a dónde había ido ese dinero. Compras de lujo, pagos de tarjetas de crédito de Daniela, incluso transferencias a la cuenta de los padres de ella en Monterrey. Hay algo más, continuó Rodrigo con expresión seria. Sebastián tiene deudas que no te ha contado. Préstamos personales por más de 200,000 pesos. Daniela también está endeudada. Tarjetas de crédito maximilizadas, préstamos de nómina. Están financieramente hundidos. Por eso necesitaban mi casa, realicé con horror. No era solo codicia. Estaban desesperados. Eso no lo excusa, Teresa dijo firmemente. Pero explica la urgencia. Probablemente tienen acreedores presionándolos. Todo comenzó a tener sentido de una forma retorcida. El plan no era solo robar mi casa por conveniencia, sino por necesidad. Estaban ahogándose en deudas y vieron mi propiedad como su salvavidas. Sin importar que me ahogaran a mí en el proceso. El fin de semana transcurrió en tensión fría. Sebastián y Daniela apenas salían de su habitación excepto para comer. Yo pasaba el tiempo con Teresa y Rodrigo, preparando mi defensa legal y emocional para lo que vendría. El domingo por la tarde, Daniela recibió una llamada. La escuché hablar en el patio, su voz tensa. Papá, lo sé. Pero las cosas se complicaron. No, ella tiene evidencia. Sí, ella nos está demandando. ¿Qué? ¿Estás seguro? Pero eso es. No pude escuchar el resto, pero el cambio en su expresión cuando colgó me alarmó. Había determinación renovada en sus ojos, el tipo de determinación que viene cuando alguien te promete refuerzos. Esa noche, después de que Teresa y Rodrigo se fueron a dormir, encontré una nota deslizada bajo la puerta de mi cuarto. Mamá, necesitamos hablar. Solo tú y yo. Por favor. Sebastián. Mi corazón vaciló. ¿Era una trampa?
O mi hijo finalmente quería tener una conversación honesta. Tomé la decisión que cambiaría el curso de todo lo que seguiría. Abrí la puerta de mi cuarto y salí al pasillo oscuro donde Sebastián esperaba. «Vamos al jardín», susurró. «No quiero que Daniela escuche esto». Y ahí, bajo la luz tenue de la luna en el jardín que alguna vez fue mi orgullo, mi hijo finalmente comenzó a decir verdades que cambiarían todo. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. El jardín estaba iluminado solo por la luz de la luna y una lámpara distante del vecino. Los restos de mis bugambilias cortadas habían sido reemplazados por las suculentas minimalistas de Daniela, pero la fuente antigua en el centro permanecía, gorgoteando suavemente como había hecho durante 4 décadas. Sebastián se veía pequeño en ese momento, encogido sobre sí mismo de una forma que me recordó al niño de 7 años que solía esconderse en este mismo jardín cuando había hecho algo malo en la escuela. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «necesito que sepas la verdad. No toda la verdad que Daniela te ha dejado ver, sino mi verdad». Me quedé en silencio, esperando. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo como había hecho 1000 veces en su infancia. Pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a protegerse, mantuvo la distancia. Daniela me mintió desde el principio, soltó de golpe. Cuando la conocí en ese congreso en Guadalajara, no fue casualidad. Ella me buscó específicamente. Había investigado sobre mí, sobre ti, sobre esta casa. Su familia me investigó como si fuera un proyecto de negocios. Mi estómago se retorció. Sigue. Su padre, Emilio Sánchez, es desarrollador inmobiliario. Uno grande, con proyectos por todo el país. Hace 2 años, él identificó el centro histórico de Oaxaca como una inversión prometedora. Empezó a comprar propiedades, a buscar oportunidades. Nuestra casa apareció en su radar porque está en una ubicación privilegiada y porque se detuvo, su voz quebrándose, porque su dueña era una mujer mayor, viuda, viviendo sola. Un objetivo fácil. Las palabras me golpearon como puños. Objetivo fácil. Eso era yo para ellos. Daniela se ofreció voluntaria para acercarse a mí. Continuó Sebastián, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Me sedujo, mamá. Y yo caí como idiota. Era hermosa, sofisticada, me hacía sentir importante. Nunca había tenido una mujer así interesada en mí. Pensé que era amor. ¿Y cuándo descubriste que no lo era? Debí saberlo desde el principio, admitió con amargura. Pero no quise verlo. O tal vez en el fondo lo sabía y no me importó porque me gustaba la fantasía de ser su esposo, de ser parte de su mundo de lujo y conexiones. Pero la confirmación real llegó hace 2 meses. ¿Qué pasó hace 2 meses? Escuché una conversación entre ella y su padre, dijo Sebastián sentándose en el borde de la fuente antigua. Pensaba que estaba dormido. Emilio le preguntó cuánto faltaba para cerrar la operación. Daniela respondió que unos 3 meses más, que primero tenían que trabajar a la vieja para que firmara documentos, y si eso no funcionaba, tenían el plan B de incompetencia mental. Y aún así continuaste con el plan. No pude contener el dolor en mi voz. Soy un cobarde, mamá, susurró Sebastián cubriéndose la cara con las manos. Estoy endeudado hasta el cuello. Daniela me convenció de pedir préstamos para inversiones que nunca existieron. Me hizo abrir tarjetas de crédito a mi nombre para su estilo de vida. Cuando quise salirme, me amenazó con destruirme. Dijo que su padre tiene abogados que podrían dejarme sin nada, que me acusarían de fraude, que arruinarían mi reputación profesional. Entonces decidiste arruinarme a mí en su lugar, dije con dureza que necesitaba expresar. Pensé. Se detuvo, buscando palabras que sonaran menos monstruosas de lo que eran. Pensé que tú estarías bien. Que con el dinero de la venta podríamos darte suficiente para vivir cómodamente. Daniela prometió que cuidaríamos de ti, que encontraríamos un lugar bonito. Me convenció de que estábamos haciendo lo correcto, modernizando tu vida. Y me robaron mi pensión para modernizar mi vida. El silencio de Sebastián fue su respuesta. Eso fue todo, Daniela, dijo finalmente. Ella tenía acceso a tu tarjeta bancaria porque yo se la di, pensando que era para compras de la casa. Nunca supe cuánto estaba tomando hasta que el tío Rodrigo lo expuso este fin de semana.
¿Y se supone que debo creerte? Pregunté, mi corazón partido entre el amor maternal y la autoprotección. Después de meses de mentiras. No, respondió honestamente. No espero que me creas. Pero necesitaba que supieras que hay una parte de mí, la parte que tú criaste, que sabe que todo esto está mal. Que me odio a mí mismo cada día por lo que te hice. Me senté a su lado en la fuente, nuestros cuerpos separados por un espacio pequeño que se sentía como un cañón. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté. ¿Qué cambió? La llamada que recibió Daniela hoy, respondió Sebastián mirando hacia la casa. Su padre está enviando a sus abogados. Van a pelear esto en corte. Van a intentar destruirte legalmente, demandarte por todo lo que puedan inventar. Mamá, esta gente no juega limpio. Tienen recursos que nosotros ni podemos imaginar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de demanda? Van a alegar que les debes dinero por las mejoras a la casa. Van a inflar los costos, crear recibos falsos si es necesario. Van a argumentar que tú nos pediste que nos mudáramos, que hay un contrato verbal de que les venderías la propiedad. Van a traer testigos comprados si es necesario. Pero yo tengo evidencia de lo contrario, protesté. Las grabaciones, los documentos. Y ellos tienen dinero para peritos que dirán que esas grabaciones están manipuladas, que los documentos son malinterpretados, respondió Sebastián con amargura. Mamá, así es como trabaja esta gente. Usan el sistema legal como arma. Te hundirán en juicios que tomarán años y te costarán todo lo que tienes. Me sentí mareada. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me rinda? ¿Que les de mi casa? No, dijo Sebastián girándose para mirarme directamente por primera vez esa noche. Sugiero que me uses a mí. ¿Qué? Yo testifico contra Daniela y su padre, explicó rápidamente. Yo le cuento al juez todo lo que sé sobre su plan, sobre cómo me manipularon, sobre los documentos falsos que están preparando. No pueden silenciarme fácilmente porque soy parte de esto. Mi testimonio tendría peso. ¿Por qué harías eso? Pregunté desconfiada. Te destruiría también. Admitirías tu participación en todo. Porque es lo correcto, respondió simplemente. ¿Y por qué? Porque quiero recuperar aunque sea un pedazo del hombre que tú querías que fuera. Sé que es demasiado tarde para arreglar esto completamente, mamá. Pero tal vez pueda evitar que me conviertas en el monstruo en que me estoy transformando. Quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero 4 décadas de ser maestra me habían enseñado a reconocer la manipulación, incluso cuando venía envuelta en lágrimas y arrepentimiento. Daniela sabe que estás aquí hablando conmigo. No. Piensa que estoy en el baño. Tengo 5 minutos más antes de que se dé cuenta y venga a buscarme. Si realmente quieres ayudarme, dije tomando una decisión instantánea, necesito que hagas algo ahora mismo. Esta noche. Lo que sea. Graba una confesión. En vídeo. Contando todo lo que me acabas de decir, con detalles, nombres, fechas. Envíamela por correo electrónico antes de que Daniela pueda detenerte. Sebastián palideció. Si ella descubre que hice eso. Entonces tendrás que elegir, hijo, dije poniéndome de pie. Entre protegerte de tu esposa o hacer lo correcto por tu madre. No puedes tener ambas cosas. Me alejé del jardín sin mirar atrás, mi corazón latiendo salvajemente. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de darle a Sebastián la oportunidad perfecta de manipularme más profundamente? Cuando entré a la casa, encontré a Teresa esperándome en la cocina. ¿Qué quería? Preguntó en voz baja. Le conté la conversación completa. Teresa escuchó con expresión cada vez más preocupada. Es una trampa, dijo finalmente. Beatriz, piénsalo. Te cuenta esta historia de que él es la víctima manipulada, que Daniela es la villana absoluta, que su familia está preparando un contraataque legal. Todo diseñado para asustarte. ¿Y si es verdad? Argumenté, aunque parte de mí compartía sus sospechas. Incluso si es verdad, no cambia que él participó voluntariamente durante meses, respondió Teresa firmemente. No te dejes ablandar solo porque es tu hijo. Ese es exactamente el punto débil que están explotando. Tenía razón. Yo lo sabía.
Pero el corazón de una madre no funciona con lógica. Esa noche, me quedé despierta mirando mi teléfono, esperando un correo que tal vez nunca llegaría. Las horas pasaban. Medianoche. 1 de la mañana. 2. A las 2:47 de la mañana, mi teléfono vibró. Un correo nuevo. De Sebastián. Con manos temblorosas, abrí el archivo adjunto. Era un vídeo, tomado en el baño con luz tenue. Sebastián estaba sentado en el borde de la bañera, ojos rojos, voz baja. Mi nombre es Sebastián Solís Ramírez. Comenzaba. Estoy grabando esto el 15 de octubre de 2024 a las 2:30 de la mañana. Necesito confesar mi participación en un plan para defraudar a mi madre de su propiedad. Durante 17 minutos, mi hijo confesó todo. Los nombres, las fechas, las tácticas específicas que Daniela y su familia habían usado. Los documentos que habían preparado. Las firmas que habían falsificado. El plan completo para declararme incompetente con la ayuda de una psiquiatra corrupta. Las amenazas que le habían hecho cuando quiso retirarse. Al final del vídeo, Sebastián miraba directamente a la cámara con expresión destrozada. Mamá, si estás viendo esto, significa que cumplí mi promesa. No sé qué pasará después. Daniela va a matarme cuando descubra que hice esto. Su familia me destruirá. Pero ya no me importa. Perdí tu respeto, tu amor, mi propia dignidad. Lo único que me queda es intentar hacer al menos una cosa correcta antes de perderme completamente. Lo siento. Por todo. Te amo. Siempre te he amado, incluso cuando te estaba traicionando. Y eso es lo que hace que todo esto sea aún más imperdonable. El vídeo terminó. Me quedé sentada en mi pequeña cama, lágrimas corriendo por mi rostro, el teléfono temblando en mis manos. Teresa entró silenciosamente. Había escuchado mis sollozos a través de la pared delgada. ¿Mandó el vídeo? Preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar. Le pasé el teléfono. Ella miró los 17 minutos completos sin decir palabra. Cuando terminó, se sentó a mi lado en la cama. Esto cambia todo, dijo finalmente. Con esta confesión, tienes evidencia directa de conspiración para cometer fraude. Los abogados de la familia Sánchez no podrán silenciar a su propio cómplice. ¿Pero a qué costo? Sollozaba. Teresa, acabo de recibir una confesión criminal de mi propio hijo. Si uso esto, lo destruiré. Él ya está destruido, Betty, respondió Teresa con tristeza. La pregunta es si puedes salvarte a ti misma sin sentirte culpable por ello. A la mañana siguiente, los gritos me despertaron. Daniela había descubierto lo que Sebastián había hecho. Traidor. Imbécil. ¿Cómo pudiste? Su voz atravesaba las paredes. Mi padre va a destrozarte. Te va a dejar en la calle, sin trabajo, sin nada. Ya no me importa. La voz de Sebastián sonaba cansada pero firme. Haz lo que quieras. Ya no soy tu títere. No eres títere, eres patético, escupió Daniela. Y pensar que desperdicié 2 años de mi vida en este fraude solo para que tú lo arruinaras todo por sentimentalismo estúpido con tu mami. No es sentimentalismo, respondió Sebastián. Es lo que queda de mi conciencia. Hubo un sonido de algo rompiéndose. Un grito. Luego pasos pesados bajando las escaleras. Teresa, Rodrigo y yo salimos de nuestras habitaciones simultáneamente. Daniela estaba en la sala, tirando cosas en una maleta con movimientos furiosos. Sebastián bajaba las escaleras con un labio sangrando. Nos vamos ahora, anunció Daniela sin mirar a nadie. Esta casa es un manicomio. Pero esto no termina aquí, Beatriz. Mi padre tiene recursos que tú ni puedes imaginar. Te va a destruir en corte. Te va a dejar sin nada. Inténtalo, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Tengo el vídeo de Sebastián. Tengo todas las evidencias. Y ahora tengo algo más importante, la verdad completa documentada por uno de sus propios conspiradores. Daniela me miró con odio puro. Eres una vieja amargada que nunca pudo soltar a su hijo. Por eso su padre los abandonó. Por eso Sebastián se sentía ahogado. Tú eres la razón de todo esto. Las palabras estaban diseñadas para herir, para quebrarme. Y hace una semana, tal vez lo habrían logrado. Puede ser, respondí tranquilamente.
Pero esta vieja amargada todavía tiene su casa. ¿Tú qué tienes? ¿Un matrimonio basado en mentiras? ¿Un plan fracasado? ¿Una reputación que está a punto de destruirse cuando todo esto se haga público? Daniela agarró su maleta y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se giró hacia Sebastián, que permanecía en las escaleras como estatua rota. ¿Vienes o te quedas con mami? El momento se congeló. Todos miramos a Sebastián, esperando su elección. Y lo que decidió en ese instante cambiaría el curso de todo lo que seguía. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Sebastián bajó lentamente los últimos escalones, cada paso pareciendo costarle un esfuerzo monumental. Su labio sangrando dejaba un rastro de sangre en la comisura de su boca. Sus ojos iban de Daniela en la puerta a mí en el centro de la sala. «Vete», dijo finalmente con voz apenas audible. Daniela parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. «¿Qué dijiste?» «Dije que te vayas», repitió Sebastián más fuerte esta vez. «Vete tú sola. Yo me quedo». El rostro de Daniela pasó por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad, furia, y finalmente algo que casi parecía dolor genuino. «Casi. Estás cometiendo el mayor error de tu vida», dijo con voz peligrosamente baja. «Mi padre no solo va a destruir a tu madre. Ahora también te va a destruir a ti. Eres un traidor, Sebastián. Y los traidores siempre pagan». «Entonces pagaré», respondió él encogiéndose de hombros con una resignación cansada. «Pero al menos podré dormir de noche sabiendo que finalmente hice algo correcto». Daniela se rió, un sonido áspero y sin humor. «¿Algo correcto? Te destruiste por sentimentalismo barato. No hay nobleza en esto, solo estupidez». «Tal vez», concedió Sebastián, «pero es mi estupidez, no la tuya ni la de tu padre». Daniela nos miró a todos con desprecio antes de abrir la puerta de un tirón. «Disfruten su victoria pírrica, porque cuando mis abogados terminen con ustedes, van a desear haber aceptado el trato original». La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar las paredes. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián se dejó caer en el sofá, su cuerpo colapsando como si las cuerdas que lo sostenían hubieran sido cortadas. Cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada tan profundamente, se mantuvo congelada en su lugar. Fue Teresa quien se movió primero, sentándose a su lado y poniendo una mano en su hombro. «Hiciste lo correcto al final», dijo suavemente. «¿Lo correcto?» Sebastián levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Tía Teresa, participé en un plan para robarle la casa a mi madre. Robé su dinero. La traicioné de todas las formas posibles. No hay nada correcto en nada de esto». «No», concordó Teresa. «Pero elegiste detenerte. Elegiste confesar. Elegiste quedarte en lugar de seguir hundido en las mentiras. Eso cuenta». «¿Cuenta para qué?», preguntó Sebastián mirándome directamente por primera vez. «Mamá, yo te destruí. Destruí todo lo que construimos juntos. ¿Cómo puedo siquiera pedirte perdón por algo así?». La pregunta flotó en el aire como humo. Yo no tenía respuesta. Todavía no sabía si podía perdonar esto. Si alguna vez podría mirar a mi hijo sin ver la traición. «No sé», respondí honestamente. «No sé si puedo perdonarte, Sebastián. No sé si algún día podré confiar en ti otra vez. Pero agradezco que detuvieras esto antes de que fuera demasiado lejos». «Ya fue demasiado lejos», murmuró él. Rodrigo, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Sebastián, necesitamos hablar sobre lo que viene ahora. Si la familia Sánchez es tan poderosa y vengativa como dices, necesitamos prepararnos para una batalla legal seria». «Lo son», confirmó Sebastián secándose los ojos. «Don Emilio es implacable. He visto lo que hace a las personas que se interponen en sus proyectos. Usa el sistema legal como arma. Demanda, contrademanda, apelaciones interminables. Agota a sus oponentes hasta que se rinden». «Pero ahora tenemos tu confesión en vídeo», señaló Rodrigo. «Eso cambia la dinámica significativamente».
También me hace testigo y cómplice, añadió Sebastián. Puedo ser procesado criminalmente por fraude. Es una posibilidad, admitió Rodrigo. Pero tu cooperación temprana y tu disposición a testificar contra los cerebros principales de la conspiración trabajarán a tu favor. El licenciado Ramírez probablemente pueda negociar algún tipo de acuerdo. No me importa ir a prisión, dijo Sebastián con voz hueca. Honestamente, tal vez es lo que merezco. No seas dramático, intervino Teresa con su pragmatismo característico. Nadie va a prisión si podemos evitarlo. Pero necesitamos actuar rápido y estratégicamente. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Ramírez presentó múltiples demandas, por fraude financiero, por falsificación de documentos, por conspiración. También solicitó órdenes de restricción contra Daniela y su familia, prohibiéndoles acercarse a mí o a mi propiedad. Sebastián dio su declaración formal ante un notario, ampliando lo dicho en el vídeo con detalles adicionales. Nombres de la psiquiatra corrupta que Daniela había contratado. Copias de mensajes de texto que había guardado secretamente. Incluso grabaciones de audio de conversaciones con el padre de Daniela que había hecho sin que nadie supiera. Resultó que mi hijo, en su culpa creciente, había estado documentando la conspiración durante semanas, tal vez esperando inconscientemente el día en que necesitara usarla. ¿Por qué guardaste todo esto?, le pregunté mientras revisábamos las evidencias en la oficina del licenciado Ramírez. Porque parte de mí siempre supo que terminaría mal, admitió Sebastián. Y creo que quería tener una salida, una forma de demostrar que no fui el cerebro detrás de todo. Es egoísta, lo sé. Pero al menos ahora sirve para algo bueno. El jueves, 3 días después de que Daniela se fuera, recibimos la primera contraofensiva. Un mensajero entregó una citación judicial. La familia Sánchez estaba demandándome por difamación, angustia emocional y violación de contrato. Alegaban que yo había acordado verbalmente venderles la casa, que los documentos estaban en proceso y que ahora estaba incumpliendo maliciosamente el acuerdo para extorsionar más dinero. Es todo mentira, dije leyendo la demanda con manos temblorosas. Nunca acordé vender nada. Por supuesto que lo es, concordó el licenciado Ramírez. Pero tienen testigos que jurarán lo contrario. Probablemente empleados o socios de negocios de don Emilio que dirán lo que sea que les pida decir. Entonces, ¿qué hacemos? Contraatacamos con la verdad, respondió el abogado con una sonrisa fría. Y afortunadamente, tenemos mucha verdad de nuestro lado. El viernes, el licenciado Ramírez presentó una respuesta devastadora a la demanda. Incluía el vídeo de confesión de Sebastián, las grabaciones de audio, los documentos bancarios mostrando el robo sistemático de mi pensión, los correos electrónicos entre Daniela y desarrolladores inmobiliarios, y una cronología detallada de toda la conspiración. También incluía algo que yo no sabía que teníamos: testimonios de vecinos que habían presenciado el comportamiento agresivo de Daniela, de la empleada del banco que podía confirmar que yo nunca autoricé las transferencias, y del empleado de la notaría que recordaba a Daniela preguntando sobre procedimientos para declarar personas incompetentes mentalmente. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté asombrada. Su hermana y yo pasamos los últimos 3 días tocando puertas y haciendo preguntas, respondió el licenciado con satisfacción. Resulta que sus vecinos han estado preocupados por usted desde hace meses. Notaron cambios en su comportamiento, vieron cómo Daniela la trataba. Estaban esperando que alguien preguntara. Lágrimas llenaron mis ojos. Mi comunidad había estado observando, preocupándose, esperando ayudar. No estaba tan sola como pensaba. El lunes llegó la respuesta de los abogados de Sánchez. No fue legal, sino personal. Don Emilio Sánchez apareció en persona en mi casa, acompañado por 2 hombres en traje que claramente eran guardaespaldas o abogados, o ambos. Teresa abrió la puerta, su expresión fría. ¿Qué quiere? Hablar con la señora Solís, respondió don Emilio con voz suave que no ocultaba el acero debajo. Y con mi ex yerno. No tiene nada que hablar aquí, comenzó Teresa, pero yo la detuve. Déjalo pasar, dije desde la sala. Escuchemos lo que tiene que decir. Don Emilio entró con la confianza de alguien acostumbrado a que todo salga como quiere. Era un hombre de unos 60 años, cabello perfectamente plateado,
traje que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora, que me recordó exactamente de quién era hija Daniela. Señora Solís, comenzó sentándose sin ser invitado. Parece que tenemos un malentendido que se ha salido de control. No hay malentendido, respondí firmemente. Su hija conspiró para robar mi casa. Su ex yerno fue cómplice. Ahora enfrentarán las consecuencias. Ah, sí, las consecuencias, sonrió don Emilio sin humor. Hablemos de consecuencias. ¿Sabe usted cuánto cuesta un litigio prolongado? ¿Tiene idea de cuántos años puedo mantener esto en corte? ¿Cuánto de su pensión se irá en honorarios legales mientras yo apenas siento el gasto? Me está amenazando. Estoy siendo realista, respondió con calma insultante. Usted es una maestra jubilada con recursos limitados. Yo soy un empresario con contactos en el sistema judicial, con abogados en nómina, con tiempo y dinero ilimitados. Esta es una pelea que no puede ganar. Pero puede perderla usted, intervino Sebastián, poniéndose de pie. Don Emilio, yo tengo evidencia de todo. Cada conversación, cada plan, cada táctica ilegal que usted y Daniela usaron. Si esto va a juicio, su reputación empresarial quedará destruida. Don Emilio lo miró como se mira a un insecto. Sebastián, tú eres un deudor quebrado con historial de fraude documentado. ¿Quién crees que tiene más credibilidad ante un juez? Los jueces también leen periódicos, dijo Teresa con voz cortante. Y sería una lástima que toda esta historia llegara a la prensa. Magnate inmobiliario conspira para defraudar a abuela de 68 años. Los titulares prácticamente se escriben solos. Por primera vez, vi vacilación en los ojos de don Emilio. Daño reputacional era algo que incluso su dinero no podía arreglar fácilmente. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente, yendo directo al grano. Restitución completa, respondió el licenciado Ramírez, quien había estado en la habitación contigua y ahora se unía a nosotros. Cada peso robado devuelto con intereses. Daniela y usted firmando un documento legal renunciando a cualquier reclamación sobre esta propiedad. Y una disculpa formal documentada. Don Emilio se rió. ¿Una disculpa? Está bromeando. Y no presentaremos cargos criminales, añadí. Sebastián testificará solo sobre su propia participación, no sobre la de ustedes. Todo queda como un malentendido, que se resolvió civilmente. La habitación quedó en silencio mientras don Emilio consideraba. Podía ver los cálculos en su cabeza. Beneficios de pelear versus costos de resolver. Finalmente suspiró. ¿Tienen hasta mañana para decidir?, dijo Teresa. Después de eso, todo va a la prensa y al fiscal. Sin negociación. Don Emilio se levantó lentamente. Son más inteligentes de lo que pensé, admitió con algo que casi podría ser respeto. Pero esto no termina aquí. Siempre hay consecuencias para quienes se interponen en mis negocios. ¿Eso es otra amenaza?, preguntó Rodrigo sacando su celular. Porque la estoy grabando. Don Emilio miró el celular y luego a nosotros. Por primera vez, estaba en desventaja y lo sabía. Recibirán mi respuesta mañana, dijo finalmente antes de salir. Cuando la puerta se cerró, todos exhalamos simultáneamente. Sebastián se dejó caer en el sofá, temblando. Ese hombre da miedo, murmuró. Ese hombre está acorralado, corrigió Teresa. Y los animales acorralados son los más peligrosos. Tenía razón. Porque lo que no sabíamos en ese momento era que don Emilio tenía un último as bajo la manga. Una jugada que casi destruye todo por lo que habíamos peleado. Pero esa parte de la historia la revelo en la siguiente sección. La mañana siguiente amaneció con una niebla espesa sobre Oaxaca. Me desperté temprano con un nudo en el estómago. Hoy don Emilio daría su respuesta. A las 9 de la mañana, el teléfono del licenciado Ramírez sonó. Era el abogado de don Emilio. Accedían a todos nuestros términos. Devolución del dinero completo, renuncia legal a cualquier reclamación sobre mi casa, documento firmado. Todo. Es demasiado fácil, dijo Teresa con desconfianza. Ese hombre no se rinde así como así. Tenía razón en desconfiar. A las 2 de la tarde, cuando nos dirigíamos a la notaría para la firma oficial,
recibí una llamada de mi banco. Alguien había intentado vaciar mi cuenta esa mañana usando documentos que parecían legítimos. Por suerte, el gerente me conocía personalmente y detuvo la transacción para verificar. Fue Daniela, confirmó Sebastián al escuchar la noticia. Ella todavía tiene copias de tus documentos. Este es el último intento de llevarse algo antes de que todo termine. Llamamos inmediatamente al licenciado Ramírez. Eso constituye fraude adicional, dijo con satisfacción. Y sucedió después de que ellos acordaron resolver todo pacíficamente. Acaban de violar su propio acuerdo antes de firmarlo. En la notaría, don Emilio y Daniela nos esperaban con sus abogados. La tensión era palpable. Pero cuando el licenciado Ramírez mencionó el intento de robo bancario de esa mañana, vi el pánico en los ojos de Daniela. No sé de qué habla, mintió débilmente. El banco tiene grabaciones de seguridad, respondió Rodrigo sacando su laptop. De usted entrando esta mañana con documentos falsificados. Don Emilio cerró los ojos, derrotado. Daniela, ¿qué hiciste? Intentaba recuperar algo, explotó ella. Después de todo lo que invertimos, íbamos a irnos con las manos vacías. Ahora te vas con cargos criminales, dije con voz firme. Esto ya no es civil, Daniela. Esto es intento de robo con documentos falsificados. Eso es prisión. El cambio en la habitación fue inmediato. Los abogados de Sánchez se pusieron pálidos. Don Emilio parecía haber envejecido 10 años en segundos. ¿Qué quieren? Preguntó finalmente con voz derrotada. Y ahí es donde jugué mi carta final. La jugada que había estado planeando desde el principio. Quiero que Daniela confiese públicamente, dije mirándola directamente. Quiero que grabe un vídeo, igual que Sebastián, admitiendo todo el plan. Quiero que ese vídeo sea entregado a las autoridades y archivado legalmente. Y quiero que tanto tú como tu padre firmen un documento donde renuncian no solo a esta propiedad, sino que aceptan una orden de alejamiento de por vida. Ni ustedes ni nadie de su familia puede acercarse a mí o a esta casa nunca más. ¿Y a cambio? Preguntó don Emilio. A cambio, no presentamos cargos criminales por el intento de hoy. Todo se queda como resolución civil. Pero el vídeo y el documento quedan archivados. Si alguna vez intentan algo contra mí nuevamente, todo va directamente al Ministerio Público. Hubo un largo silencio. Don Emilio miró a su hija, luego a sus abogados, luego a mí. Acepto, dijo finalmente. Daniela, graba el maldito vídeo. Y así, en la oficina del notario, con testigos presentes, Daniela confesó todo. Cada detalle del plan, cada mentira, cada manipulación. Al terminar, estaba llorando, pero no de arrepentimiento, sino de humillación. Los documentos fueron firmados. El dinero fue transferido inmediatamente a mi cuenta, verificado en tiempo real por Rodrigo. La orden de alejamiento fue registrada oficialmente. Cuando salimos de esa notaría, el sol de la tarde bañaba las calles de Oaxaca en luz dorada. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar completamente. 2 semanas después, mi casa estaba nuevamente solo mía. Sebastián se había mudado a un departamento pequeño en la ciudad, pagado con un préstamo que le dio Teresa. Estaba asistiendo a terapia y trabajando en reconstruir su vida y su reputación profesional. Nuestra relación era complicada. No era madre e hijo como antes, pero tampoco éramos extraños. Estábamos en algún punto intermedio, aprendiendo a confiar nuevamente poco a poco. Mamá, me dijo el día que terminé de restaurar mi jardín, plantando nuevas bugambilias donde Daniela había puesto sus suculentas. Sé que nunca podré compensar lo que hice. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser el hombre que tú mereces como hijo. Lo sé, respondí honestamente. Y eso es suficiente por ahora. 3 meses después, recibí una carta de Daniela. Estaba en terapia también, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Su matrimonio con Sebastián estaba oficialmente anulado. Su padre había cortado todo contacto con ella después del escándalo. No espero perdón, escribía. Solo quería que supieras que finalmente entiendo el daño que causé. Fui criada pensando que el dinero y el poder eran lo único importante. Destruí vidas por esa creencia. Estoy tratando de ser mejor. No respondí la carta. Tal vez algún día podría,
pero ese día no era hoy. 6 meses después del día en que encontré a mi hijo enseñándole a Daniela a usar mi celular sin saber que estaban planeando mi destrucción, me senté en mi jardín restaurado, tomando café y mirando mis bugambilias florecer nuevamente. Teresa vino a visitarme ese día. ¿Cómo estás, hermana? Estoy en paz, respondí honestamente. Recuperé mi casa, mi dignidad, mi vida. Sí, perdí la relación que tenía con Sebastián, pero tal vez esa relación necesitaba cambiar de todos modos. Eres más fuerte de lo que yo hubiera sido, admitió Teresa. No es fuerza, corregí. Es supervivencia. Aprendí que el amor maternal no significa dejarte destruir por tus hijos. Significa establecer límites saludables y enseñarles con el ejemplo. Esa noche, sola en mi casa que finalmente volvía a sentirse como hogar, escribí en mi diario. Hoy marca 6 meses desde que comencé esta batalla. Gané mi casa, pero perdí la inocencia de creer que la familia siempre te protege. Aprendí que a veces las personas que más amas son capaces de las peores traiciones. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que creía. Que la comunidad importa. Que la verdad eventualmente prevalece. Y que nunca es demasiado tarde para defenderte. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación similar, donde alguien está intentando quitarte lo que es tuyo, quiero que recuerdes algo: tu dignidad no es negociable. Tu derecho a tu propiedad no es discutible. Y nunca, nunca eres demasiado viejo para pelear por lo que es correcto. Mi casa sigue siendo mía. Mi vida sigue siendo mía. Y eso, después de todo lo que pasé, es la victoria más dulce de todas.